Bueno, ¿cómo te va? Una vez más en el Ministerio Tu Palabra y Radia Luz. Queremos hacer este video con una característica muy especial, que es la de contar mi testimonio. ¿Quién soy yo? Eh, ¿Cómo hacemos todo esto, este ministerio? ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde vengo? Quiero contarte un poquito mi vida. Yo ya hace muchísimos años atrás, porque tengo 65 años, nací en un barrio muy popular aquí en la República Argentina, que es el barrio de Barracas, muy conocido. Bueno, en esa época, tantos años atrás, era muy típico jugar a las bolitas, a las figuritas, andar en bicicleta, andar mucho en la calle, jugar a la pelota, porque había potreros, ¿no es cierto? Bueno, fui a estudiar en el colegio primario y bueno, muy rebelde en los estudios, me costó muchísimo estudiar, repetí tercer grado, mi mamá me apoyaba muchísimo, mi tía, que era maestra particular, me apoyaba muchísimo, pero yo no podía progresar. Así fue que no llegué ni siquiera a terminar mi colegio primario. Por aquel entonces permitían trabajar a los menores de edad, así que mi papá buscó un taller de tapicería y me puso a trabajar en esa tapicería del automóvil cuando yo ya tenía prácticamente 12 años. Pero antes de eso, yo tuve un problema bastante grave de salud, yo tenía algunas convulsiones en mi vida cuando tenía 8 o 9 años y se me iba la lengua para atrás, como la epilepsia, y mi papá se levantaba de madrugada, me llevaba al médico y no podían dar un diagnóstico de qué es lo que me estaba pasando. Lo que sí que yo adelgazaba mucho, estaba muy flaco, muy debilitado, muchos decían que no iba a poder superar esta etapa, hasta que mi papá dio con un médico que hoy recuerdo aún su nombre, que es el doctor Mazzani. Ese doctor Mazzani dijo que eran algunos parásitos que yo tenía, y eran unos parásitos para la época que no había tanta investigación, no se le conocía el nombre, no se le conocía las características, pero él me empezó a aplicar unas inyecciones semanales que eran muy dolorosas, aún lo recuerdo hoy. Y esas inyecciones dieron un muy buen efecto en mi vida, porque yo pude expulsar de mi cuerpo una lombriz bastante grande en su tamaño, que era la que estaba consumiendo mi vida. Y ahí en más empecé a recuperar mis fuerzas, mi físico, empecé a practicar deportes, empecé a practicar natación, fútbol, y eso fue formando un poquito mi físico que estaba tan desgastado por esa enfermedad. Y yo ahí me doy cuenta hoy, en aquel entonces por supuesto que no, me doy cuenta hoy que ya Dios tenía un propósito para mi vida, que Dios tenía un propósito de rescatarme, un propósito de llevarme a un lugar especial, de tomarme para su causa, para usarme como su hijo, como su siervo, como Él lo hace con cada uno de nosotros cuando lo aceptamos. Así fue pasando mi juventud, yo llegué a los 20 y pico de años, 23, 24 años, tomé la decisión de independizarme, no quise trabajar más en un taller bajo patrón, entonces yo puse mi propio taller, en el cual me fue muy bien, progresé bastante, pude tener mucho trabajo y fue bien ese emprendimiento que yo había decidido hacer. Pero lamentablemente cuando yo era joven, tenía 35 años más o menos, fallece mi padre muy repentinamente y yo eso no lo pude tolerar por el hecho de que él tenía apenas 61 años, en aquel entonces se jubilaba a los 60 años la gente y no pudo prácticamente disfrutar su jubilación, tanto que trabajó en su vida, tanto que estuvo haciendo esfuerzo por mantenernos a nosotros como familia bien, y él va y se muere y no puede ni siquiera disfrutar eso. Entonces yo caí en un estado depresivo, un pozo depresivo muy grande, y yo iba todos los domingos, llovía, no llovía, hacía frío, no hacía frío, yo los domingos iba al cementerio con mi ramito de flores y me quedaba 1 hora, 2 horas hablando en la tumba, hablando con una cruz, algo de loco, porque eso es lo que me estaba pasando, me estaba volviendo loco. Gracias a Dios, 2 años después, muy posteriormente a esto, yo estaba en la casa de unos amigos, aquí en la capital federal, y fíjense en cómo actúa el Señor, ¿no es cierto? Llegaron 2 hermanitos desde Mendoza a la provincia de Buenos Aires, la provincia de la República Argentina que tenemos acá, a la capital hay 1200 kilómetros. Ellos vinieron exclusivamente a hablarme de Dios a mí.
cuando yo los eché, les tiré la Biblia por la cabeza, y bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que uno hace cuando no conoce a Dios. Pero ellos se fueron de vuelta a la provincia de Mendoza y me regalaron un Nuevo Testamento, una Biblia que es la versión de lo que es solamente los 4 evangelios y todo lo que viene después de eso, ¿no es cierto? Y bueno, yo un día, quedándome con esta incógnita de qué es lo que era eso, qué es lo que era la Biblia, Dios, Jesucristo, agarré la Biblia pensando que tenía cánticos, que tenía liturgia aburrida, que era algo que solamente en las iglesias se cantaba y se hablaba en latín en aquella época tan antigua. Y abrí la Biblia y vi tantos consejos, vi tanta orientación para la vida del ser humano, vi tantas cosas que decía Jesús, cómo tenemos que hacer para tener una mejor vida, para vivir mejor, para tener una plenitud, como dice la Biblia, en nuestra vida. Y entonces yo empecé a crecer en esas cosas, empecé a congregarme en una iglesia, empecé a tener reuniones, y bueno, Dios puso en mi corazón a un pastor, que es el pastor Jorge Obando, y él me recomendó estudiar en el seminario, cuando yo aún no podía dejar esas cosas que tenía del mundo, porque yo fumaba, porque yo andaba de noche, porque yo tenía todos los vicios sabidos y por haber que tiene una noche, que es jugar en el hipódromo, jugar en una mesa de póker, ir a jugar al billar. O sea, todas estas cosas son muy nocivas y están muy agarradas en la vida de las personas que las toman. Entonces el pastor me empezó a aconsejar que no era bueno, que yo ya tenía familia, que estaba arruinando a mi familia, porque yo ya tenía 2 hijos, por ese juego, por esa vida. Y entonces me dijo, Dios tiene una vida, un propósito para ti, y es un propósito que vos le sirvas, que seas siervo de Él, anda a estudiar el seminario, haceme caso. Bueno, yo muy obediente, a pesar de toda mi rebeldía, muy obediente en estas cosas, le hice caso al pastor Jorge Obando y fui a estudiar a Leiret, el Instituto de Reflexión y Estudios Teológicos. Bueno, yo me hice mis 4 años en el seminario, me egresé en el año 91 como haber hecho el curso de teología básico, pero no me quedé con eso, sino que yo hice otro curso aparte para poder ser profesor de teología, en el cual también egresé como profesor de teología. De ahí en más, ya con casi más de 40 años de edad, empecé a enseñar la palabra, empecé a predicar, me invitaban de muchas iglesias a predicar el Evangelio, hoy me pasa lo mismo, doy charlas, conferencias, hasta que hace 2 años hubo un muchacho muy amigo mío, que es vecino en mi taller, y él me propuso grabar videos hablando de Dios, hablando cómo Dios puede rescatar a la gente. Él me dice, usted sabe mucho, usted tendría que explicar a través de los videos que Dios tiene un propósito para cada una de las personas. Y así empezamos a grabar videos, quién es Dios, por qué hay problemas climáticos en el mundo. Y él me empezó a poner temas muy importantes, que yo me capacité para poderlos tratar, que son, por ejemplo, la esquizofrenia, que es por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de la bipolaridad, y bueno, y tantos otros trastornos que hay en este tiempo que está afectando a la gente. Y gloria a Dios que estamos haciendo videos con esos temas y la gente tiene muy buenos comentarios. Y hay mucha gente que ha sido tocada por estos videos y seguramente Dios las ha transformado. También me quiero tomar unos minutitos porque ha habido comentarios muy nocivos, hay personas que son muy maleducadas y nos han agraviado insultando, diciendo que nosotros nos quedamos con el diezmo de la gente, que nosotros le sacamos la plata a la gente, que nosotros lo único que hacemos es ir atrás de la plata a la gente, y eso no es así. No es así porque te voy a explicar. Estos videos nosotros los grabamos muy caseros, con mi esposa que me ayuda en todo esto, ahí está atrás de la cámara, haciendo de camarógrafo. Tenemos una camarita de fotos, ni siquiera una cámara de filmar. A veces nos critican por el sonido porque no tenemos ni siquiera micrófono, nada, pero Dios ya nos va a proveer en todo esto. Y como te digo, esto lo hacemos todo muy casero para la gloria de Dios, solamente para la gloria de Dios. Y hoy yo, con 65 años, hace unas semanas atrás, he comenzado mi trámite de jubilación. Y gracias a Dios me voy a jubilar como tapicero, como ya hace más de 40 años que estoy trabajando en eso. Por eso yo a través de este video te quiero decir que lo hacemos exclusivamente para que las personas que tienen problemas como los que tuve yo cuando murió mi padre, y te lo acabo de contar, que casi me vuelvo loco, a lo mejor vos tenés ese problema o un problema parecido, y a lo mejor algún video que vos veas de los nuestros
puede cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no es el video nuestro, es Dios haciendo estos videos para que tu vida sea transformada. Que Dios te bendiga muy ricamente.